Mi suegra le da la llave de nuestra casa a mi padre, que no vi en años, para que nos tienda una emboscada cuando regresamos del hospital con nuestro hijo. Estoy haciendo un esfuerzo supremo para no llamar a mi suegra con todos los nombres que tengo guardados para ella. No prometo lograrlo. La buena noticia es que se los merece todos, incluso algunos que todavía no existen y que probablemente deberían ser inventados por una comisión internacional de personas con suegras horribles. Pero voy a intentar mantener esto relativamente apto para toda la familia, aunque se hace difícil cuando tu suegra parece una vaca que se golpeó la cara contra una pared. Aunque técnicamente las vacas no tienen la culpa de que se parezcan a mi suegra, son seres mucho más inteligentes y respetables que esa cosa. Necesito dar contexto, porque sin contexto lo que voy a contar parece imposible de creer. Pero sí, mi suegra es una persona tonta y malvada que reúne una combinación tan mala como una bomba molotov hecha de derecho y narcisismo. Pero esa es la suegra que me ha tocado. Una mujer que solo sabe tomar malas decisiones como si fuera un deporte olímpico. Además, no es solo conmigo. Esta mujer lleva años construyendo una lista tan larga de enemigos que, si algún día desaparece, la policía va a necesitar una hoja de cálculo para organizar sospechosos. Para empezar, su exesposo la odia. No mejora cuando digo que su hija tiene una orden de restricción contra ella. Y mi esposo, su hijo, preferiría ponerse unas tenazas en los huevos conectadas a una batería de coche y después dejar que el coche caiga por un barranco con él aún sujeto, antes que sentarse a tomar café con ella. Yo soy básicamente parte de esta lista de personas que prefieren verla muerta antes que gastando el oxígeno de un pobre árbol que ha hecho más por vivir que ella. Voy a resumir muchas cosas, porque puedo estar todo el día y no vale la pena. Pero quiero que entiendan por qué la odiamos y por qué la queremos lejos. Mi suegro se divorció de ella porque fue infiel. No hay dudas de paternidad respecto a mi esposo ni a mi cuñada, se hicieron pruebas de ADN y ambos son hijos de mi suegro. Además, la infidelidad ocurrió mucho después de que los hijos dejaran la casa. No fue una historia complicada de amor prohibido ni una tragedia emocional. Fue más idiota que eso porque se trata de mi suegra. Todo fue por un coche. Ella quería que mi suegro le comprara un coche, aunque no sabía conducir. Su plan, según entiendo, era tener el coche primero y aprender después, porque aparentemente los detalles como saber manejar son para gente sin visión. Mi suegro se negó durante meses porque no iba a comprarle un vehículo. Podía aprender con el de él y luego analizar la compra, pero mi suegra estaba en modo duende infernal que lo quiere todo. Entonces ella se acostó con un vendedor de coches usados. El hombre, que claramente tenía un gusto tan malo como las decisiones de mi suegra, pensó que estaba consiguiendo sexo rápido y gratis. Ella pensó que eso significaba que ahora le debía un coche. No le dio ningún coche y ella lo acosó durante meses para que se lo diera hasta que él tuvo que mandarle una carta de cese y desista. Imaginen ser tan insoportable que hasta un vendedor de coches usados piensa, no, esta mujer es demasiado problema para mí. Mi cuñada tiene una orden de restricción contra ella por el incidente de las serpientes. No estoy usando serpientes como metáfora bíblica que significa otra cosa. Hablamos de serpientes literales que supongo eran verdes y con escamas. Por suerte no las vi, pero sí conozco la historia. Mi cuñada, en una discusión después de años sin hablarle, le gritó que era una serpiente. Esto fue antes de que se mudara de aquí. Mi suegra decidió responder llenándole la casa de serpientes. Compró varias en distintos puntos de la ciudad, rompió una ventana y las dejó dentro de la casa de mi cuñada para mostrarle quién era realmente la serpiente. Eso le consiguió cargos, trabajo comunitario y una orden de restricción. Luego rompió la orden cuando se cruzó con mi cuñada y se quedó gritándole en la calle, hasta que terminó con una multa. Mi esposo no habla con ella desde que se fue de casa a los 18. Ella intentaba controlar todo en su vida, amigos, estudios, novias, ropa, horarios, hasta que podría responderle cuando ella preguntaba cosas absurdas. La anécdota que mejor la resume es que una vez golpeó a un amigo de mi esposo porque no quiso decirle que era bonita. El chico solo titubeó, probablemente porque no sabía responder sinceramente a esa pregunta extraña o mentirle a la defesio. Ella lo golpeó y le dijo que debía respetar a sus mayores y que no tenía derecho a volver a esa casa. También espantó novias, abrió correos, revisó cosas, apareció en lugares donde no la llamaban y trató a mi esposo como si fuera su perro, que tenía que ir a todas partes con ella. Cuando mi esposo y yo nos casamos, no la invitamos. Ella tampoco aceptó eso. Como mi suegro sí estaba invitado y ella no, fue a su casa el día de la boda para convencerlo de no asistir como forma de apoyarla. Ya lo había intentado antes, pero ese día se volvió más extrema. Como él volvió a decirle que no, le rajó una rueda del coche para que no pudiera ir. Mientras mi suegro intentaba cambiar la rueda del coche, ella tomó un auto por aplicación hasta el lugar de la boda. Todavía no sabemos cómo descubrió la dirección, porque nadie se la dio conscientemente. Ahora que lo pienso, debe haber drogado a alguien para conseguir la dirección.
Luego montó una especie de barricada en la entrada para impedir que los invitados entraran. La policía tuvo que sacarla. Y cuando digo sacarla, quiero decir que 2 oficiales bastante grandes tuvieron que levantar a esa bolsa de papas con extremidades, mientras ella gritaba que no la toquen porque era anticonstitucional. Creo que no sabe lo que significa esa palabra. Eso terminó en denuncias de mi suegro y mías. No fue suficiente para que me dieran una orden de restricción. Entonces sí, mi suegra no quería que yo estuviera en la vida de su hijo. Eso estaba claro. Nunca tuvimos una presentación formal bonita. Ella apareció por su cuenta 2 semanas después de que mi esposo y yo formalizáramos nuestra relación, solo para decirme que me mantuviera lejos de su hijo. Luego pasó meses acosando a mi esposo, diciéndole que me dejara y volviera a vivir con ella porque su esposo la había abandonado. Mi esposo bloqueó todos sus números. Luego bloqueó correos, y por último, redes. Luego números nuevos de nuevo. Era como jugar a aplastar cucarachas. Aunque era una sola y sabía cómo conseguir un número nuevo. La opción nuclear estaba descartada, porque sabíamos que iba a sobrevivir. Solo lo dejó porque se cayó y se fracturó el brazo, o se lo dislocó, pero sirvió como mensaje de Dios de que dejara de molestar a su hijo. Cuando quedé embarazada, no lo hicimos público al principio. Pero de alguna forma ella se enteró alrededor del 5.º mes, probablemente porque ya se notaba y porque esta mujer debe tener el mismo sistema de vigilancia que un gobierno pequeño. Ahí despertó de su sueño de fealdad y empezó de nuevo. Le escribía a mi esposo desde números nuevos diciendo que el bebé probablemente no era suyo. Que si ella no había aprobado a su nuera, entonces él era demasiado estúpido para elegir bien y que había elegido a una zorra. Respondimos con una carta de cese y desista. Pensé que lo peor era tener una suegra obsesionada y desagradable. No, lo peor fue que ella encontró a mi padre. Mi padre es una parte de mi vida que no me gusta contar, así que lo mantendré lo más breve posible. Cuando yo era niña, él golpeaba a mi madre. Vivíamos en una casa donde había violencia, gritos y miedo constantemente. Mi madre escapó conmigo y consiguió una orden de restricción. Como yo era menor, esa orden también me cubría a mí en ese momento. Cuando cumplí la mayoría de edad, yo ya no estaba incluida. Por suerte, no pensaba que pudiera encontrarnos, porque nos mudamos con mi madre poco después de dejarlo, y luego nuevamente yo me mudé a esta ciudad. Mi madre y yo no lo hemos visto en años. Yo tampoco quería volver a verlo nunca. No voy a contar toda esa historia aquí. Es larga, fea y me cuesta escribirla. Solo necesitan saber que mi padre no es un hombre con el que una mujer recién parida quiera encontrarse dentro de su casa mientras sostiene a un bebé. Mi suegra no sabía esa historia porque yo nunca se la conté. No tenía por qué saberla. Ni siquiera debería haber sabido el nombre completo de mi padre. Pero investigó. No sé cómo lo hizo, pero lo que sé es que, cuando mi esposo y yo volvimos del hospital con nuestro bebé recién nacido, mi padre estaba dentro de nuestra casa. No estaba al costado, ni debajo, ni arriba, ni afuera, estaba dentro. Yo entré primero con el bebé en brazos y me tomó un tiempo darme cuenta de que había un hombre parado allí. Pero aún, era él. Estaba agotada, dolorida, emocionalmente frágil. Había dormido muy poco en los últimos días. Me llamó por mi nombre, pero yo no respondí. Solo retrocedí con el bebé. Mi esposo entendió qué pasaba con ver mi cara antes de entender quién era él. Me preguntó qué pasaba y yo apenas pude decirle que mi padre estaba en la casa. No dije más nada para que entrara y lo viera con sus propios ojos. Mi padre empezó a decir que estaba allí para conectar conmigo, que mi madre me había ocultado de él, que tenía derecho a conocer a su nieto. No sé cómo entró en ese momento. Luego supimos que tenía una llave. Una llave que suponemos que le dio mi suegra. Todavía no sabíamos cómo la consiguió ella. Eso fue lo que hizo todo más aterrador, porque significaba que no solo había encontrado a mi padre y nuestra dirección. También había encontrado una forma de abrir nuestra casa. Yo salí de inmediato con el bebé. Crucé a la casa de una pareja mayor que vive cerca y pedí ayuda. La señora me vio la cara y no preguntó demasiadas cosas. Me dejó entrar, cerró la puerta y llamó a la policía mientras yo sostenía a mi hijo como si alguien pudiera arrancármelo de los brazos y aflojaba los dedos. Mi esposo se quedó en nuestra casa. Esto es lo que él me contó después. Mi padre no quería irse. Decía que estaba listo para reconectar, que mi madre lo había alejado injustamente, que yo necesitaba escuchar su versión y que mi esposo lo entendería. Mi esposo le dijo que saliera de la casa o se iba a arrepentir de haber vuelto a mi vida. Mi padre intentó usar la misma intimidación que usaba con mi madre. La mala noticia para él es que mi esposo no es mi madre. Mi padre se le acercó, levantó la voz y le dijo que no tenía derecho a impedirle ver a su hija. Mi esposo le respondió que yo era su esposa, no una propiedad perdida, y que si no se iba ahora mismo de nuestra casa, lo iba a sacar él mismo. Mi padre no se movió y mi esposo cumplió. En cierta forma,
saber que un hombre que le pegaba a mi mamá recibía el mismo trato me hizo sentir bien. Mi esposo no le dio una paliza, no lo dejó inconsciente ni nada así, pero lo golpeó lo suficiente para mostrarle lo que se siente cuando alguien usa la diferencia física para intimidar. Terminó sacándolo de la casa y arrojándolo al jardín como la basura vieja y maloliente que es. Cuando llegó la policía, mi padre estaba afuera, gritando que era mi padre y tenía derecho a verme. Fue arrestado. También presentamos denuncia contra él y contra mi suegra después de que mi padre explicara la situación. Por suerte, mi esposo no está en problemas, estaba sacando a un intruso de nuestra casa, un hombre que entró con una llave que no debía tener y se negó a irse. Cambiamos las cerraduras a primera hora de la mañana. No dormimos esa noche. O al menos no de verdad. Yo miraba a mi hijo y pensaba que acababa de llegar al mundo y ya había tenido que estar cerca de dos monstruos familiares. Todavía no sabemos cómo mi suegra consiguió la llave. Esa parte es lo que más me inquieta. No solo encontró a mi padre. No solo le dio nuestra dirección. Le dio una llave. Eso significa que ella había estado investigando, planeando y buscando una forma de entrar en nuestra casa desde antes. Ahora no nos sentimos seguros viviendo aquí. Mi padre sabe dónde vivimos y mi suegra también. Y aunque la policía fue a hablar con ella, no la arrestaron todavía porque necesitan demostrar que realmente tenía la llave y que se la entregó a mi padre. Edición. Sí, yo vi algunas palizas de mi padre a mi madre. Era pequeña, pero no tan pequeña como para no entender lo que pasaba. Así que no tenía ninguna intención de volver a ver a ese hombre en mi vida. No me interesa su versión, no me interesa su arrepentimiento, no me interesa que ahora diga que quiere conocer a su nieto. Actualización 1. Creo que ya tenemos una teoría bastante sólida sobre cómo mi suegra consiguió la llave. Después de semanas de investigación, la policía está trabajando con la posibilidad de que alguien entrara a nuestra casa por una ventana del primer piso. En verano solemos dejarla abierta a veces porque vivimos en un lugar seguro. No está a nivel del suelo, así que al principio ni siquiera la consideramos. Yo no imaginaba a mi suegra trepando nada. Sinceramente, no la veo subiendo una escalera sin maldecir a la gravedad con cada paso. Pero alguien pudo haberlo hecho por ella. Y eso explicaría algo que ahora nos parece obvio. Hace unos meses faltaron unas llaves. Pensamos que las habíamos perdido. Buscamos, no aparecieron, discutimos un poco sobre quién las había dejado en dónde y luego seguimos con nuestras vidas. Ahora, con todo más frío, creo que esa es la explicación. Alguien entró, tomó una llave y se fue. La policía también encontró mensajes entre mi suegra y mi padre que llegan hasta hace unos 3 meses. No fue una idea espontánea traer a mi padre para que esté para el nacimiento de mi bebé. Los mensajes llegan hasta ahora, cuando ella sabe que fuimos al hospital. Creo que no sabe cuál, pero le dijo a mi padre y este tuvo tiempo de viajar y hasta pasar unas cuantas horas en nuestra casa solo. Por eso había indicios de que había estado comiendo y bebiendo café. Tanto mi padre como mi suegra están en libertad por ahora. Eso no me tranquiliza nada. Estamos implementando medidas de seguridad, cámaras nuevas, cerraduras nuevas, sensores, luces, vecinos avisados y una relación bastante íntima con el botón de llamar a emergencias. Lamentablemente, por ahora no hay suficiente para una orden de restricción contra mi padre o mi suegra. Eso me parece absurdo, especialmente con mi padre, pero me han explicado que las cosas necesitan seguir ciertos pasos y cierta evidencia reciente. Lo que ocurrió cuando yo era niña solo alcanzaba a mi madre, y a mí por ser una menor a cargo. No puedo extender una orden actual solo a partir de esa. Con mi suegra podría haber más posibilidades si se comprueba que entró, mandó a alguien a entrar o robó la llave. Si se demuestra eso, los cargos serían mucho más importantes también. La policía está pidiendo cámaras a vecinos. No todos han enviado las grabaciones todavía. No porque se nieguen, sino porque algunos están de viaje y no vuelven hasta la próxima semana. Parece una estupidez depender de que alguien regrese de vacaciones para saber si tu suegra organizó un robo de llaves, pero aquí estamos, viviendo la versión menos divertida de una investigación vecinal. Sobre nosotros, mi bebé está bien. Yo también estoy físicamente bien, aunque mentalmente no tanto. Mi esposo está haciendo todo lo posible para que nos sintamos seguros. Está furioso, pero no conmigo. Está furioso con su madre, con mi padre y con Dios por no llevarse a esas personas de una buena vez. Por ahora seguimos en casa, aunque no nos sentimos completamente seguros. Mudarnos no está en nuestros planes, y aunque quisiéramos hacerlo, no es algo que podamos resolver en pocos días con un recién nacido y nuestras vidas aquí. Actualizaré cuando sepa algo más. Por ahora, es todo lo que sé, o puedo decirles. Actualización 2. Tengo buenas y malas noticias. Voy a empezar por las buenas porque eso suavizará el resto. Aunque espero dejar cierta tranquilidad al terminar la publicación y que no todo es tan malo. Las cámaras de los vecinos más cercanos no mostraron nada revelador sobre el robo de la llave.
Pero encontraron a un vecino en quien nadie había pensado al principio. Tiene una cámara apuntando a una parte de la calle que sí captó algo importante. El día que creemos que robaron la llave, mi esposo y yo salimos a comer. Dejamos mi llave en casa porque llevábamos la de él. Esa fue la llave que después desapareció. En la grabación se ve a un hombre trepar hasta la ventana del primer piso y entrar por allí. La ventana no tenía un buen cerrojo. No sabemos si la dejamos abierta o si solo aprovechó que era fácil abrirla, pero entró. Un rato después salió. Con esa grabación, la policía pudo seguir su ruta usando otras cámaras de la zona. Consiguieron verle la cara y dieron con él. Resultó ser el nieto de una amiga de mi suegra. Según lo que sabemos, aceptó hacer el trabajo por $300. Por su expediente, parece que necesitaba dinero para drogas. Tiene antecedentes por consumo y hurtos menores. Lo peor de que mi suegra sea una delincuente es que tiene socios que la pueden ayudar con sus actividades delictivas. Eso cambia mucho. Ahora ya no solo existe la sospecha de que mi suegra le dio la llave a mi padre. Hay una cadena. Ella contactó al tipo, él entró a nuestra casa, robó la llave, ella terminó con esa llave y luego mi padre la usó para entrar. Mi suegra va a enfrentar cargos serios. Ahora las malas noticias. Mi padre volvió. Mi esposo había salido a comprar algunas cosas. Yo estaba en casa con el bebé. De pronto, una de las cámaras nos avisó movimiento en la entrada. Miré y lo vi. Mi padre estaba intentando abrir la puerta con la llave vieja, la llave que ya no servía porque cambiamos las cerraduras. No sé si pensó que no lo haríamos. Quizá cree que seguimos siendo las mismas personas asustadas que él conoció. Quizá simplemente es idiota. Tal vez ambas. Llamé a la policía de inmediato. Mientras seguía en línea con la operadora, él empezó a golpear la puerta. Decía que le abriera, que solo quería hablar. Que prometía no hacerme daño a mí ni al bebé, lo cual me daría miedo porque sabía que estábamos solos. Esa parte me dejó muy mal porque había estado observando hasta que saliera mi esposo. No sé si nos estaba vigilando o si solo vio salir a mi esposo de casualidad, pero escucharlo decir eso mientras yo sostenía a mi hijo me hizo sentir como cuando era niña y escuchaba lo que hacía con mi madre. Siguió golpeando. Dijo que era mejor que no lo hiciera enojar y que solo abriera la puerta. La operadora lo escuchó todo. Eso fue importante porque las llamadas quedan grabadas y no dependía solo de mi palabra. También estaban las cámaras, pero una operadora siempre tiene más peso. Cuando llegó la policía, él intentó actuar como si nada. Dijo que no estaba haciendo nada malo, que era un país libre y que solo quería hablar con su hija. Yo les conté todo desde dentro. La operadora también habló con los oficiales, les dijo lo que había escuchado. Fue arrestado. No cooperó demasiado para que le pusieran las esposas. Tuvieron que sujetarlo entre dos. Ahora sí puedo pedir una orden de restricción. Y lo voy a hacer. Pero no me siento segura solo con eso. Mi madre tenía una y eso no le impidió a mi padre buscarnos hasta que nos mudamos. Sirve legalmente, sí, pero no es un campo de fuerza que le impida hacer lo que quiera. Por eso, por ahora, me estoy quedando con mi madre durante mi licencia por maternidad. Mi padre no sabe dónde está ella ahora, ese lugar es seguro. Mi esposo se quedó en la casa porque no puede dejar su trabajo en este momento y porque tampoco quiere abandonar la propiedad, sabiendo que su madre o mi padre pueden volver a aparecer. Eso me duele, porque deberíamos estar juntos en casa con nuestro bebé, aprendiendo a ser padres y durmiendo mal por razones normales. No separados porque dos personas horribles decidieron convertir nuestro posparto en esto. Otra mala noticia, mi suegra ha estado llamando a mi trabajo para intentar obtener información. Quiere saber cuándo regreso de mi licencia. Quiere saber horarios, cosas que no tienen nada que ver con ella. Por suerte, mi trabajo sabe lo que está pasando y nadie le dio información. Me avisaron de inmediato. Al menos ahora tenemos cargos importantes y pruebas contra los dos. No es tranquilidad completa, pero es algo. Actualización 3. Mini actualización porque mi suegra volvió a hacer algo. No sé cómo, pero sabe que yo no estoy en la casa. No sabe dónde estoy, eso es lo importante, pero sabe que no estoy allí. Eso significa que ha estado investigando, mirando, preguntando o haciendo alguna de esas cosas que le gusta hacer. Apareció en nuestra casa para hablar con mi esposo. Le dijo que era bueno que me hubiera dejado, que por fin era momento de darse cuenta de que yo no era una mujer para él. El bebé no importaba, porque un bebé con una mujer como yo no tenía valor para ella. No estoy parafraseando en este momento, fueron las palabras que mi esposo escuchó. Mi esposo no le dijo que nuestra separación era temporal ni ninguna información. Gracias a Dios, no lo hizo, la dejó creer que yo me había ido o que él me había dejado. En este momento es mejor que el enemigo no sepa que se equivocó. Lo que sí le pidió es que se largara de una vez. Ella se negó a salir del jardín delantero.
Se quedó gritando, diciendo que él estaba desaprovechando una oportunidad de oro, porque ahora estaba libre de comenzar una familia con una mujer que ella sí aprobara. Mi esposo llamó a la policía. No hubo un gran arresto dramático esta vez, al menos no como yo habría querido. Pero quedó otro reporte. Otra visita, otra prueba de que no respeta límites ni instrucciones. Edición: sí, hay una demanda contra mi suegra por incumplir la orden de cese y desista. Sin embargo, estoy tratando de mantener esto lo más vago posible para que no sirva como información a mi suegra. La cuenta es desechable y no había información antes sobre mi embarazo o nuestra casa. Pero parece buena para investigar, así que no quiero hacerle las cosas más difíciles. Cuanto más le cueste encontrar esta publicación, mejor para todos. Actualización 4. Finalmente nos mudamos. No voy a dar detalles de nada de eso. No voy a decir ciudad, estado, zona, si estamos cerca de mi madre, de mi cuñada, de mi suegro o de una colonia de pingüinos. Nada. Si digo demasiado, podría darle pistas a mi suegra o a mi padre, y no pienso dejar migas de pan para la bruja y la escoba voladora. Solo diré que nos fuimos. Tardamos meses en vender la casa, acomodar trabajos, organizar nuestras vidas y hacer una mudanza con un bebé pequeño. Fue horrible porque no queríamos mudarnos, pero era lo necesario si alguna vez queríamos tener una vida tranquila para nosotros, pero principalmente para nuestro bebé. Nuestro hijo acababa de nacer. Se suponía que ese tiempo iba a ser difícil por pañales, sueño y aprender a no entrar en pánico por cada sonido del bebé. No por vender una casa porque tu suegra le dio una llave robada a tu padre abusivo. Pero así fueron las cosas. La buena noticia es que mi suegra y mi padre fueron arrestados poco después de mi última actualización. Mi suegra volvió a la casa y esta vez no fue sola. Fue con mi padre. Mi esposo estaba allí solo porque todavía no había regresado de mi exilio. Intentaron entrar para hablar, entre comillas. Esa es la palabra que usan siempre los abusadores para llegar a ti. Mi padre la ha usado incontablemente con mi madre para luego terminar gritándole o algo mucho peor. Mi esposo llamó a la policía de inmediato. Mientras la policía llegaba, intentaron entrar. Las cámaras grabaron todo. Y como tienen varios cargos y reiteradas fallas, esta vez fueron arrestados de manera más permanente. Pasaron el tiempo restante hasta sus juicios en custodia. Eso nos dio algo de aire. Lo cual fue el momento oportuno para mover los hilos y mudarnos. Tanto mi padre como mi suegra recibieron cargos y condenas diferentes. No voy a dar detalles específicos. No porque quiera hacerme la misteriosa, sino porque ya saben que no quiero que esta publicación sea demasiado identificable. No creo que mi suegra sepa usar Reddit, pero tampoco pensé que pudiera encontrar a mi padre, robar una llave a través de un drogadicto de medio pelo y organizar una emboscada posparto. He aprendido a no subestimar la maldad cuando viene acompañada en forma de botella de cognac cara, por lo deforme. Lo único que voy a decir es que alguien recibió tiempo de cárcel por lo que hizo. Mi esposo y yo estamos conformes con el resultado. Sé que algunos van a intentar adivinar quién recibió qué cargos exactos hubo, cuánto tiempo, qué pasó con el tipo que robó la llave y todo eso. Pueden especular. No voy a confirmar ni negar. Esta vez prefiero aburrir un poco a Reddit antes que arriesgarme a darles a estas personas información útil. Estamos bien y nuestro hijo también lo está, que es lo importante. No sé si será mi última publicación, porque eso lo decide la insistencia de mi suegra. Pero si lo hago algún día, y espero que no pase demasiado tiempo, sea porque alguien se encargó permanentemente de ella. No voy a decir la palabra, pero ojalá vea las flores desde abajo o duerma con tiburones. A esa clase de permanente me refiero. Y si es acompañada por mi padre, mucho mejor.